y para poder empezar esta clase. Como decía, ¿verdad? Que aquí vamos a ver durante 6 sesiones acerca de cómo hablar de Jesús. Si bien es cierto, esto es algo que ya nosotros sabemos, pero no está de más que nosotros reforcemos estos esquemas de aprendizaje, de cómo nosotros podemos dar de estas buenas nuevas a todo aquel que quiere y que está buscando una necesidad de salvación. ¿Quién no, hermanos? Hermanas, ¿verdad? Que esté buscando una necesidad de salvación. Desgraciadamente nosotros tratamos de buscarlo nuestra mejor manera, ¿verdad? Si nosotros nos acordamos de nuestra vida pasada, que siempre tratamos de buscar um, la aprobación de nuestro Dios haciendo cosas buenas según nuestro parecer, cuando realmente al final es todo lo que Dios ha hecho por nosotros y eso es lo que nosotros debemos dar como un mensaje. La primera sesión es lo básico. Primero tenemos que entender que tenemos un mandato, tenemos una comisión, estamos nosotros destinados a propagar el mensaje de buenas nuevas para todo aquel que quiera saber de él. Segundo, nosotros que este mensaje tiene que empezar con oración. ¿No? Es como cualquier cosa que nosotros emprendemos en nuestras vidas. Desde lo básico, desde que nos levantamos en la mañana, empezamos con oración. Siempre, hermanos, hermanas, no debemos olvidarnos de la oración y por ende, cuando nosotros compartimos el mensaje, siempre empezando con oración. Tercero, debemos comunicar de manera oportuna y fielmente el mensaje, haciendo de entender que Jesús salva a todo aquel que confía en él para salvación. Y ese mensaje debe ser puro, debe ser inmaculado, no debe ser un mensaje manchado con nuestra propia opinión, no debe ser un mensaje que esté mezclado con las cosas del mundo. A veces, hermanos, tratamos de cambiar lo que es el mensaje y a veces, ¿cómo se dice? Distorsionamos lo que realmente es el mensaje de salvación. Cuarto, debemos vivir el mensaje que predicamos. No puede haber contradicción, hermanos, de lo que el mensaje que nosotros hablamos con nuestras bocas y el mensaje que nosotros vivimos día a día. Y eso es lo que nosotros podemos aprender en el día número 5. Vamos a compartir este mensaje. En el libro de Hechos hay varios ejemplos de cómo el mensaje de salvación del Evangelio estaba siendo predicado a muchas personas. Vemos ejemplos prácticos de la manera como se debe expandir el mensaje y lo vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo lo hizo mientras hablaba a los pobladores de la ciudad de Atenas en el antiguo Grecia, ¿verdad? Y por último, al final de todo el día, es confiar en Dios, confiar en que Él es el que al final quien obra en el corazón de cada persona. Nosotros simplemente somos sembradores. Nosotros sembramos la semilla y es Dios quien se encarga del crecimiento, porque el crecimiento, como dice el apóstol Pablo, el crecimiento lo da Dios. Esta mañana, hermanos, nosotros vamos a ver el pasaje conocido como la Gran Comisión, que está en Mateo 28. Y también vamos a ver un pasaje de la carta a los Corintios que el apóstol Pablo envió a esa iglesia en segunda de Corintios capítulo 5. A veces, hermanos, hermanas, cuando nosotros hablamos de nuestra comisión, pensamos a veces como algo que tenemos que hacer y en cierta manera se ve que es algo que debemos hacer porque es un mandato, pero no debe ser algo tan, ¿cómo se dice?, tan difícil que lo que tengamos que hacer. Mire, le voy a mostrar esto que nos llegó en la guía de estudio personal. ¿Dónde estoy? Déjeme ver. Aquí. Sí, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Se acuerdan? Aquí está en la página número 77 de su guía de estudio personal. Mira esta foto, ¿verdad? Una bonita foto, ¿verdad? Quizás es la primera foto que esta pareja está tomándole al niño que todavía está en el vientre materno. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos o vemos, ¿verdad? O quizás vemos las publicaciones en las redes sociales de personas, de parejas que comparten así, ¿verdad? Las primeras fotos de los niños que están esperando. No es una noticia agradable, no es algo tan hermoso compartir algo que
que está pasando, algo bueno que está pasando en la vida de las personas de manera natural. Y esto ocurre de manera natural, hermanos. No es esto, lo que estas personas, ¿verdad?, comparten en sus redes sociales. Es algo natural. Es algo, ellos son personas que quieren compartir esa emoción, esa alegría, ese gozo de que sus vidas están siendo bendecidas con la futura llegada de un ser, ¿verdad?, a la familia de ellos, como la noticia que habíamos recibido 2 meses atrás, creo, ¿verdad?, de los hermanos Salinas. Bueno, no los seniors, ¿verdad?, sino los juniors. Bueno, bueno, aunque... De Fernando. Así es, ¿verdad? De Fernando Junior, no de Fernando Senior. ¿No? Y bueno, al final Dios se encarga, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Porque pues es todo, con Dios todo es posible. Pero lo que nos dijo Fernando Junior, ¿verdad? Que está él y su esposa Coco están esperando un niño y una niña, o bueno, un ser, ¿verdad? El ser nuevo en la unión familiar. Y esa es una noticia. ¿Quién lo quisiera compartir una noticia así? Así como el Evangelio, hermanos, la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo no tener esa alegría de querer compartir con alguien más? Y que no debe ser una obligación. Ustedes, no creo que estas parejas que comparten así, ¿verdad?, la gran noticia del advenimiento de un niño, lo hagan porque, bueno, lo tengo que hacer. Bueno, mi mamá me presiona, así que yo también tengo que publicarlo. Bueno, mis compañeros de trabajo me están diciendo, hey, ¿por qué tan grande tu barriga? No, mejor les digo, aquí está, ¿verdad? Esta es la razón. No lo hagamos por esa razón. Lo hacen por alegría, lo hacen por querer compartir esa sensación, hermanos, hermanas. Y así también debe ser nuestra actitud cuando nosotros damos las nuevas de salvación, que solamente es a través de la obra completa de Cristo Jesús en la cruz. Hermanos, hermanas, me acompañan en oración, por favor, para empezar el estudio bíblico. Señor Dios bendito de los cielos, gracias, Padre Santo, porque nos has dado un día más de vida, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor, por mis hermanos aquí, Padre Santo, que están en estos momentos en cada uno de sus lugares, mi Señor. Y a través de tu Espíritu Santo, mi Señor, ilumínanos, Señor, para aprender más de ti, ilumínanos para aprender, mi Señor, que este mensaje, mi Señor, de la gran comisión, de este mensaje de salvación, Padre Santo, está disponible, Señor, para cada uno de nosotros, para que nosotros también lo hagamos partícipe, mi Señor, a todo aquel que todavía no ha sido salvado en tu sangre preciosa. Padre Santo, este mensaje no solamente es buena noticia, sino que sea una noticia que sea urgente, Padre Santo, porque la salvación está disponible para cada uno y está disponible en el día de hoy, Padre Santo. Ayúdanos, Señor nuestro, para que nosotros podamos tener esa valentía y poder también compartir esta gran comisión, no por obligación, sino por alegría y gozo que hay en nuestro corazón. Todo eso te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, el día de hoy vamos a ver rápidamente lo que este pasaje se conoce como la Gran Comisión. A lo largo de su tiempo de ministerio en la tierra, Jesús se había demostrado que él poseía toda potestad. Y cuando dice verdad, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, dice el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad, toda potestad, todo poder le ha sido dado a nuestro Señor Jesucristo. Tanto en el cielo y en la tierra, Jesús nuevamente enfatizaba que nada estaba fuera de su gobierno y de su reinado. Sus palabras se cumplieron cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este es un pasaje que nosotros lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Déjenme verlo rápidamente. Entonces, creo que lo tengo aquí. Sí, aquí está. Hechos 2, 1, 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí cómo es que lo que Jesús les había dicho acerca de lo que iba a suceder estaba siendo cumplido. Lo que estaba por decirles no era una simple recomendación, hermanos, hermanas, cuando dice por tanto, por lo tanto, en otras palabras, por lo tanto, como conclusión, dice el versículo 19, dice, bueno, les recomiendo pues que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No, no lo dice así, ¿verdad? No nos dice que nos recomienda, no nos dice los exhorto, no nos dice que nos da una sugerencia, es un mandato, hermanos, hermanas. Dice, id y hacer discípulos, id y hacer discípulos. Jesús aquí nos está diciendo que debido a que Jesús tiene toda esa autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, Él estaba ahora comisionando a cada uno de nosotros para hacer algo fundamental, el ir y hacer discípulos. Dice, y a todas las naciones. A veces pensamos que es a todos los países. En cierta manera sí podríamos decir eso, que hagamos hacer discípulos en todos los países, pero la palabra nación, cuando usted lee la palabra nación en la escritura, se refiere a etnia, se refiere a grupos étnicos, a grupos que hablan diferente lengua, a grupos que tienen diferente aspecto y son o diferente cultura, dicho de otra manera. Cuando dice a todas las naciones se refiere a eso, ¿verdad? Pero y a veces nosotros pensamos, uy, voy a tener que irme ahora hasta Mozambique y ni siquiera podemos ni siquiera podemos encontrar Mozambique en el mapa, ¿verdad? ¿Dónde estará eso, verdad? Tenemos que ir a Google Earth y ni siquiera sabemos deletrear la palabra Mozambique. No, eso no, hermano. Sino, a todas las naciones, usted no podemos saber si el vecino que vive al frente de nuestras casas, sobre todo en este país que es un país de inmigrantes, no podemos, quizás este señor sí sea de Mozambique, ¿verdad? Y ahí tenemos esa oportunidad de predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús. Y dice así, ¿verdad? Esta comisión es para ir a todas las naciones, pero es para a todos los grupos étnicos y etnias del mundo. Y vemos aquí que también Jesucristo nos da dos cosas importantes, dos aspectos importantes. Uno de ellos dice que es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina del bautismo que no lo habíamos tocado en la sesión anterior, si bien es cierto, hay doctrinas, ¿verdad?, del bautismo y no vamos a entrar en detalle en eso, ¿verdad? Pero podemos decir brevemente que es una demostración externa de una transformación interna que ocurre cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal. El bautismo también conlleva el significado de una asociación de nosotros como creyentes individuales dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que dice, ¿verdad? Y eso es lo que es lo que vemos aquí, el mandato del Señor Jesús, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 es muy interesante, hermanos, hermanas. Déjenme leerlo. Dice Jesucristo que hay otra manera de que, hay la segunda manera de que nosotros, ¿cómo podemos nosotros hacer discípulos? Dice, enseñándoles a que lean la Biblia. ¿Dice así eso? No. No, ¿verdad? Y no me trate de excomulgarme, hermanos, hermanas, ¿verdad? Esto es lo que no, o sea, no me estoy diciendo, no me refiero a que está mal, ¿verdad? Sino a veces eso es lo que nosotros tenemos en mente. Lo primero que se nos sale de la mente, ¿qué significa discipular? Vamos a darles clases de discipulado, ¿verdad? Una vez a la semana nos reunimos, quizás los domingos, quizás los sábados, quizás los miércoles, los varones por aquí, las hermanas por allá, los jóvenes por acullá, y no, ¿verdad? Y eso no es discipular. Discipular es algo más profundo que simplemente enseñar la palabra de Dios. Si bien es cierto, hermanos, es algo bueno, tenemos que la necesidad de inculcar la palabra de Dios, pero quizá estamos haciendo lo más cómodo posible
de lo que implica a nosotros discipular a las personas. Lo más fácil quizás, bueno, desde cierto punto de vista, quizás lo más sencillo es que nosotros enseñemos la palabra. Y al final nos gusta, ¿cómo nos gusta, hermanos? Mencionar palabras de Dios a otras personas. Mira, aquí dice Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre. Y mira cómo me estás deshonrando a mí. ¿Cuánto decimos eso, verdad? Sin embargo, la manera como nosotros podemos enseñar a un niño a honrar a su padre y a su madre es la misma manera como nosotros, como adultos, honramos a nuestros padres y a nuestras madres. Y ese es un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Dice enseñándoles. ¿Qué vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que dice, atención, dice, ¿verdad? Que guarden todas las cosas que os he mandado a quién? A nosotros. A nosotros. Así es, amén. Dice que guarden todas las cosas. Él no dice, Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les voy a mandar a ellos que hagan. No, no, no. La manera como nosotros discipulamos a alguien es que nosotros enseñámosles con nuestros ejemplos las cosas que Dios, todas las cosas, y no algunas cosas, sino todas las cosas que Jesús nos ha mandado. En ese sentido, hermanos, hermanas, ¿cómo nosotros podemos discipular? Hermanos, y es una pregunta, ¿cómo nosotros podremos discipular de la obediencia a la palabra de Dios si no enseñamos con nuestro propio ejemplo? El pastor el domingo pasado, ¿verdad? En su sermón, él había dicho, ¿verdad? De que quizás nosotros podemos predicar la palabra, pero las palabras quizás nuestras mentes son muy frágiles. Lo que aprendimos hoy ya se nos olvida el día de mañana. Y nosotros que a veces ya somos un poquito ancianos, ¿verdad? Que ya estamos llegando ya a la adultez, ¿verdad? A adulto mayor, quizás algunos de nosotros. Ya nos olvidamos lo que aprendimos. Llega a las 6 de la tarde y nos pregunta, ¿y qué aprendiste hoy? Ah, el mensaje estaba bonito. ¿Y de qué fue? Ah, no me acuerdo. Fíjate que no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Solamente sé que ha estado muy bonito y que me dio risa. Y verdad, y no, no es así, ¿verdad, hermanos? Hermanos, hermanas, como dijo el pastor, la mejor manera de enseñar a alguien es con nuestro ejemplo. Es como la manera como vivimos la vida cristiana, de la manera como enseñamos con nuestras bocas. Y este es el ejemplo que nos vemos aquí en Mateo capítulo 28 y el versículo 20. ¿Lo podemos hacer solos, hermanos? Definitivamente No. que no, hermanos. Así es, hermanas, gracias. No, definitivamente no podemos hacerlo solos. Es a través de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso que el versículo 20 también me gusta, porque dice aquí, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hermanas, cumplir todas las cosas que Jesús nos ha mandado va a ser imposible para nosotros si no confiamos en Él, si no nos arraigamos en que Él está con nosotros, teniendo ese conocimiento de que Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús está con nosotros a cada paso del camino. Solamente a través de Él, con Él, es posible que nosotros podamos nosotros enseñarles a los demás, a los que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado que las guardemos. La palabra guardar significa cumplir lo que Él nos ha mandado hacer. Ahora nosotros vamos a pasar a la carta de Segunda de Corintios, a la carta del apóstol Pablo, que está en Segunda de Corintios. Vemos aquí que este pasaje, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, este pasaje aquí nos enseña que a enfocarnos en lo que Cristo ya ha logrado en nuestras vidas. No es lo que nosotros hemos obtenido, sino que ya lo que Cristo ha logrado en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros podemos contar, pues podemos dar nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Es el testimonio personal de una vida cambiada que deja mucho, es mucho más verídica de lo que nosotros podemos contar de lo que pasó a otras personas. Pablo les habla a los corintios defendiendo su apostolado. Ahora Pablo reconoce que ya no vivía para sí mismo. El apóstol Pablo decía que ahora vivía por aquel que murió y resucitó por él.
no quería gloria para sí y sabía de que no había nada de qué jactarse. Ahora en este versículo 16 les dice a los corintios de que él no se fijaba en las apariencias, en otras palabras, en lo externo. Por eso él dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Entonces, en otras palabras, ya no conocemos a nadie según criterios meramente humanos. El uso de Pablo aquí, de aquí en adelante, marcó el tiempo desde el punto de conversión a una perspectiva, ¿verdad? De nuestra perspectiva de hacia nosotros mismos y hacia los demás, ya eso debe cambiar a partir de ese momento, ¿verdad? En ese sentido, por todo aquello que afirmó antes, de modo que, y este es el versículo 17 que lo memorizamos y nos gusta y lo hemos, y quizás yo diría, hermanos, personalmente, es un versículo que quizás yo lo entiendo muy poco, a pesar de que lo memorizamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por todo lo que afirmó antes, Pablo dice ahora, de modo que, por lo tanto, ahora en Cristo somos nosotros una nueva criatura. Este es un cambio radical. El hecho de que nosotros seamos hechos nuevos es una nueva criatura, demuestra el poder que solamente Dios lo puede hacer. Es algo sobrenatural de Dios. Es algo, hermanos, hermanas, que solamente Dios puede hacer. Pensamos a veces, por eso es que quizás yo no lo entiendo tan bien, pensamos de que el hecho de ser nueva criatura es por nuestros propios esfuerzos. Nosotros somos criaturas nuevas, creación nueva, porque Dios, solo Dios lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? En Cristo, en Cristo. Y vea esta palabra en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una palabrita tan pequeña, pero que realmente tiene mucho significado. Cuando nosotros estamos en Él, significa que estamos en su muerte y significa que también estamos en su resurrección. En Romanos capítulo 6, el versículo 3 y 4 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuevamente, cuando la palabra nos dice andar, significa que nosotros, como la manera como nos guiamos de aquí adelante en nuestra vida, en esta tierra, el hecho de que el creyente sea hecho nuevo, que sea una nueva criatura, demuestra nuevamente, lo repito, el poder sobrenatural de Dios, de algo de que solamente Dios puede hacer. A veces, hermanos, es un aspecto, ¿verdad? Es un concepto de ser nueva creación un poquito que no se puede entender, porque, hermanos, a veces la duda nos abruma, porque a veces, hermanos, hermanas, nuestra tendencia carnal siempre tiende a aparecer. Amanecemos enojados y no sabemos por qué. Estamos esperando en el semáforo y la luz del semáforo está que no cambia a verde. Estamos enojados por alguna razón, hermanos, hermanas, y a veces pensamos, ¿qué pasa? ¿Por qué si siendo yo ahora una nueva creación, sigo comportándome de esa manera? El cambio, hermanos, hermanas, si bien es cierto, es a través de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, pero siempre van a atender, como se dicen, esas cosas que siempre salen en nosotros, hermanos. Pero al final de todo, hermanos, hermanas, no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Al final del día, hermanos, hermanas, es lo que Dios hace de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos frágiles en ese sentido, estamos siendo desviados por nuestras propias emociones, nuestras propias ideas, pero para Dios es la obra de Dios y su obra siempre es final, no es una obra condicional, no es una obra de que nosotros somos una nueva creación dependiendo de la manera como nos comportemos, no, hermanos, hermanas. La obra de Dios es final y lo que Él empieza, Él la termina. Y ese aspecto, hermanos,
Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que es la manera como debemos interpretar 2 Corintios 5:17. Luego tenemos aquí lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Y esa es una palabra interesante, ¿verdad? Porque reconciliación tiene varios significados en el idioma español. Reconciliación, nosotros podemos decir que significa un intercambio en el sentido de volver a tener el favor de alguien. En el Nuevo Testamento, la palabra reconciliación se refiere a ser cambiado. Lo que antes éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios, pero por medio de Cristo Jesús. A eso es lo que se refiere la reconciliación, y esto es lo que el apóstol Pablo utiliza en estos pasajes que lo vamos a ver, porque dice el versículo 18 lo reafirma. Pablo reafirma que todo esto, ¿qué es todo esto? Lo que han estado hablando desde anterior, ¿verdad? Todo esto de que somos nuevas criaturas, de que estamos nosotros en Cristo, todo esto proviene de Dios. No viene de nuestros propios esfuerzos, hermanos. No viene de nuestras propias cosas, de nuestra propia piedad. No viene de nuestras propias obras. Proviene de Dios. Él es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él es el que da la iniciativa. Nosotros quizás quisiéramos también reconciliarnos con nuestro Creador, pero no hallamos la manera, porque al final es la manera como el mundo lo busca. Busca a Cristo de una manera equivocada. Busca a Cristo, a Dios, reconciliarse con Dios de una manera equivocada. Es por eso que salen tantas religiones y tantas sectas que de manera errónea están tratando de reconciliarse en Dios sin saber, hermanos, de que la reconciliación, todo esto proviene de Dios. Ya Dios ha estado reconciliando consigo mismo al mundo a través de Cristo. Por eso dice, ¿verdad? Por medio de Cristo. Si bien es cierto, habíamos visto la palabra en Cristo en el versículo 17. Ahora en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros de esa manera el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Es lo que nosotros podríamos definir también, ¿verdad? Como el aspecto de la gran comisión que habíamos aprendido en los versículos pasados de Mateo capítulo 28. Por medio de Cristo, Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Es el hombre que a veces nosotros pensamos reconciliarnos con Dios a través de la religión, pero ese es un esfuerzo muy débil del hombre por reconciliarse con Dios. La persona que nos reconcilia con Dios es Jesús, es Jesucristo. Y el lugar donde nos reconcilia está en su cruz. Él nos reconcilia en su cruz. Es la cruz de Cristo Jesús que ha utilizado el medio para reconciliarnos con nuestro Dios Padre. Nosotros fuimos reconciliados con Dios y eso es lo que nosotros aprendemos aquí en los siguientes versículos ahora. Aprendemos que nuestra responsabilidad ahora nosotros como representantes de Cristo incluye llamar a otros al arrepentimiento y la fe en Cristo. Es por eso que a nosotros que se nos dio lo que dice el versículo 18, el ministerio de la reconciliación. A esto es lo que se refiere el ministerio de reconciliación. Y aquí lo explica el apóstol Pablo en el versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí vemos una palabra clave que es la palabra rogar. ¿Qué significa esta palabra? Deje de ver. Primero decimos que se ha encargado a nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, esta palabra de la reconciliación. Nosotros ahora como creyentes somos embajadores de Cristo Jesús, somos sus representantes, así como el embajador de Japón en el país de México, en el país, o otro embajador en el país de Estados Unidos. Así también nosotros somos representantes de Él, somos embajadores y como embajadores
nosotros no tenemos nuestra propia agenda. Como embajadores de Cristo, seguimos la agenda de Cristo Jesús, no la propia nuestra. Y eso es lo que nosotros podemos ver, que es importante aclarar nuevamente, ¿verdad? Que la obra es de Dios, la obra de salvación es de Dios y nosotros solamente somos instrumentos de Él, siendo embajadores de Él. El Salmos 3:8 nos dice que la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, dice Salmos 3, versículo 8. Nosotros también podemos ver que como representantes designados por Dios, Él está apelando. Dios mismo está apelando a través de nosotros. Dice el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, es que como si Dios ya esté rogando por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué significa esta palabra rogar? La palabra rogar significa que apelamos, imploramos. Tiene el significado de pedir y de pedir con un sentido de urgencia. La salvación, hermanos, hermanas, que las personas sean salvas, es algo urgente, hermanos. No es algo meramente importante, es algo urgente. Hay cosas que son importantes, como cepillarse los dientes cada mañana, pero no son urgentes, hermanos, hermanas. Si usted y yo hemos olvidado de cepillarnos los dientes, que es algo importante, hello, no va a pasar mucho, ¿verdad? A menos que lo convirtamos en un hábito de que nunca lo hagamos, y esa es otra cosa, ¿verdad? Pero la salvación, nosotros ministrar el ministerio de la reconciliación, no solamente es algo importante, hermanos, hermanas, es algo urgente. Por eso que es lo que significa rogamos. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ya Dios extendió sus manos a través de Jesucristo en la cruz. Él extendió las manos de la reconciliación. Está en cada uno de nosotros, hermanos, el aceptar esa salvación. Está las personas que todavía no creen en la salvación a través de Cristo Jesús. Ya Él nos ha dado ese ministerio, y es que nosotros debemos llegar a ellos para que también enseñarles lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:2 nos dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación, si usted todavía no cree en Cristo Jesús, el día de salvación es hoy, hermanos, hermanas. El día de salvación es hoy. Si usted todavía no ha aceptado la salvación, es el día de hoy. No esperemos hasta mañana. Quizás mañana no está garantizado. Lo que está garantizado es el día de hoy para los que todavía estamos vivos en esta tierra. Es el día de salvación, el día de hoy. Y ese es el mensaje urgente que nosotros vemos en lo que es el ministerio de la reconciliación. Y esto es lo que también nosotros vemos ahora, el versículo 21. Este versículo es claro en afirmar que la salvación de Cristo ofrece. Esta reconciliación es posible únicamente por los méritos propios que Jesús hizo por nosotros. El quien no conoció pecado, el que no hizo pecado al mundo, es el que ha proporcionado, el que ha propiciado para nosotros. Hemos sido hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz. Ahora nosotros somos hechos justicia de Dios. ¿Qué significa esto de ser justos delante de Dios? Nosotros podemos decir que somos justos, pero realmente, hermanos, hermanas, viéndolo bien, reflexionando sobre nuestras vidas, lo que hacemos, no somos justos ni siquiera con nosotros mismos, hermanos, hermanas. A veces decimos, bueno, hoy día voy a empezar a ser justo conmigo mismo y voy a empezar un régimen de dietas y un régimen de ejercicios. Empezamos bien, llega el día lunes y no, hombre, ya estamos cansados, decimos, no, voy a esperar, la siguiente semana empiezo. Si hermanos, hermanas, no, si nosotros no somos justos con nosotros mismos, no podemos ser justos con nadie más. Así no podemos ser justos, no es algo que
nosotros podamos hacer. Solamente Dios puede ser, y eso es a través de Cristo Jesús. En Romanos 1:17 nosotros podemos leer, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuestra justicia no es nuestra propia justicia, sino es la justicia que Dios ahora ve en nosotros a través de Cristo Jesús. Hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo Jesús para que ahora seamos declarados justos delante de Él. Como conclusión, hermanos, cada creyente, cada uno de nosotros somos únicos, pero cada uno de nosotros, ¿cómo se dice? Individualmente, gracias, hermano. Todos estamos individualmente llamados a presentar el Evangelio. Nuestra historia y nuestras experiencias son oportunidades muy valiosas para llevar el Evangelio a la vida de los demás. Hablemos de Cristo, hermanos, hermanas, no porque tengamos que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo. Y la comisión que tú y yo hemos recibido es la de contarles a otros la obra que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas e invitarles a experimentar la misma transformación vivificante. Y como embajadores del Rey, estamos llamados a llevar a otros a la fe en Cristo Jesús. ¿Preguntas, comentarios, algo que usted quiera mencionar, hermanos, hermanas? Cualquier comentario que quiera hacer, no necesariamente estas preguntas. Buenos días, hermano. Este estudio apenas me cae a mí porque he estado orando mucho por el papá de mi nieta, Vivian, porque él es bien incrédulo, no cree y está pasando ahorita por una situación bien difícil con ansiedad y depresión. Entonces ahorita yo por medio de la niña, porque él no cree, no se presta ni para que le expliquen, por medio de la niña yo le digo, tú ora así que te escuche y ora por él y por su salud y porque a la niña le dice que ella nomás, que nosotros creemos lo que la gente dice, que en realidad no existe un Dios, no existe lo que nosotros creemos. Estoy así con la niña, porque yo sé que a mí no me va a querer escuchar, pero que Dios me dé la sabiduría y el tiempo para poderle compartir la palabra, porque sí me preocupa que ya tiene tiempo con esta ansiedad, con esta depresión y habla, a mi hija le dijo que él por eso ya le compró una casa a mi hija, le compró a mi nieta, un carro a mi nieta, porque él no va a vivir mucho. O sea, con su depresión él no tiene motivación para nada. Trabaja, hace dinero, pero no es lo que él quiere. Les pido también que oren por él. Se llama César Márquez y que Dios me dé la sabiduría porque le digo, no sé ni cómo hablarle, porque ya con la niña ya él se está como en negación. Es bien difícil poder hablar con él. Sí, hermana. Gracias por su testimonio. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Bueno, lo que yo quisiera agregar, ¿verdad? Disculpen por mi intromisión, pero la depresión es una situación real, hermanos, hermanas, y no solamente afecta a creyentes, no solamente afecta a quienes no creen en Cristo Jesús, también afecta a los creyentes, hermanos, hermanas, y a veces quizás es más difícil para los que somos creyentes porque tratamos siempre de mantener una fachada, tratamos de mantener que todo nos va bien en la vida, ¿verdad? Y que estamos siempre bendecidos y siempre mantenemos una sonrisa que es solamente aparente. Para el incrédulo sería más fácil porque no tiene nada de qué ocultar. Hermanos, hermanas, a veces no podemos entender qué es lo que puede estar sucediendo en las personas, pero lo importante, hermanos, es siempre contar nuestras propias historias. Que no sea, ¿verdad? Que no lo convirtamos en una novela, en un drama, sino que sea algo sucinto
que al final de todo, quizás uno, como dice el señor César Márquez, quizás algunos de nosotros creemos lo que otras personas nos cuentan, pero qué mejor testimonio es el que nosotros hayamos vivido y que a través de las circunstancias difíciles en la vida es que nosotros al final hemos visto que el amor de Dios siempre está protegiéndonos, aún así en momentos de adversos como la depresión, y que al final del día esto quizás es lo que Dios nos hace ver. Y en ese sentido, ¿verdad? Siempre como mencionan, solamente roguemos a Dios porque al final la salvación es de Él. Y tendemos nosotros a preocuparnos porque son nuestros seres queridos. Tendemos a abrumarnos, diría yo. Tendemos a abrumarnos porque nos rechazan. Pero al final, hermanos y hermanas, nosotros sembramos la semilla y al final es Dios, Él es el que da la salvación. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Alguien que nos quisiera liderar en oración, por favor, para terminar el estudio? ¿No? ¿Me acompañan en oración entonces? Sí, hermano. Lloro. Sí, Señor, hermano, gracias. Señor Padre Celestial, gracias por permitirnos otro día de vida, por todas las bendiciones que nos das, por ser tan maravilloso con nosotros día a día, y te pido por todas las personas que están pasando por esta necesidad de depresión, de ansiedad y sobre todo que no conocen de ti, que no saben lo maravilloso, lo omnipotente que eres, Señor, con nosotros, no nomás con los incrédulos, no con los que conocemos de ti, sino con todos, Señor, tus hijos. Ayúdanos, Señor, por favor, a sembrar la semilla, a poder hablar con ellos y saber que tú eres la salvación y que tú eres el que nos lleva a la vida eterna y que contigo nada nos faltará, Señor. Por favor, ayúdanos a que todos se lleguen a conocerte y que puedan ser salvos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por todas las bendiciones, y te pido por la salud del hermano Roberto también, que esté bien para que pueda continuar con su vida, y de agradecerle por que le das esa sabiduría para que nos dé el estudio semana a semana, Señor. Te pido que nos des atención para que podamos escuchar la palabra del hermano en el servicio y que podamos aprender y conocerte día a día, Señor, porque contigo nada es imposible y nuestras vidas son mucho mejor cuando estamos a la diestra tuya y cuando sabemos más de ti, Señor. Te pido por todos los hermanos que te escuchan y los que no pueden escucharte, Señor, que tú estés con ellos también. Amén. Perdona todos nuestros pecados, te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Gracias a todos. Nos vemos más luego. Gracias. Gracias. Bye.